Muchas veces, amén, aleluya, podemos tener un vaso totalmente limpio por fuera, pero por dentro puede estar todo manchado y dañado. Por eso es que le pedimos al Señor: Señor, examíname, examina mi corazón. Porque si tú conoces mi levantar y mi acostar, amén, ya tú lo conoces todo. Desde lejos, Señor, ya tú me vienes examinando, tú me conoces. Entonces, amén, yo lo único que puedo hacer es rendirme ante tus pies y pedirte que tú me examines, oh Dios, y conoce mi corazón, Señor. Pero mientras me estás examinando, pruébame también para ver si mis pensamientos están de acuerdo a lo que mi corazón está dictando. Vive Dios, aleluya. Porque sería triste, mis queridos hermanos, que nuestro corazón esté en un lado y nuestra mente en otra. Y eso puede pasar. Ya se pasaron de las 12, la hora de almuerzo llegó y el pastor todavía está ahí predicando. Qué lindo, aleluya, su nombre es gloria. Gracias. Entonces, su corazón está aquí, pero la mente está en el Burger King, esperando que el pastor se le pierda los 20 pesos para arrancar para allá. Qué lindo, aleluya. Es importante que cuando el Señor nos examine, que también Él entienda, que tiene que probarnos. Porque dice el salmista, amén, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pero también pruébame y conoce mis pensamientos. Cuando usted quiere recibir la gracia y el favor de Dios, usted puede expresarle al Señor: Señor, aquí estoy, soy un vaso tuyo, alma, cuerpo y espíritu. Quiero dedicarlo y entregarlo a ti para que tú obres a través de mí. Por eso es, a mí, mis queridos hermanos, que muchas veces nosotros nos preguntamos: pero ¿por qué a mí no me nombran para esto? ¿Por qué a mí no me señalan para esto? Miren, que pusieron a la hermana a hacer la invocación. Yo podía haberlo hecho mejor. Pusieron a mí y que a Nelly a cantar, como si ella supiera cantar. Y yo, a menos que quiero cantar, pues hermano Olguita no me pone en el grupo. Aleluya. El Señor te está examinando. Olguita, yo quiero cantar, pero tú no me has hecho todavía una audición. Ella sabe, por eso es que no me la he hecho. Pero Dios quiere examinarte, pero más que examinarte, Él quiere conocer tus pensamientos, porque donde están tus pensamientos es entonces donde tú vas a dirigir todo tu entero ser. Si tú piensas, si tú pones toda tu fuerza, todas tus energías en agradar a Dios, ¿sabes una cosa? Tu corazón va a querer agradar a Dios. Pero si estás pensando en pájaros preñados y cosas en los aires, es que, pastor, tú sabes, yo me caso ya mismito y tengo que estar pensando en la boda en todo tiempo. Mi mente no me da para alabar al Señor. Es que estoy pensando, tú sabes, cuando yo esté allá con el novio, tú sabes, allá. Su nombre es gloria. Bueno, es la gloria. Santo tú eres Dios. Pero Señor, yo quiero agradarte. Por encima de todo, por encima de mi trabajo. Señor, que me cortaron las horas. Señor, que estoy pasando por este momento difícil. Señor, aleluya, que el bill vino más alto de lo que yo esperaba. Señor, en medio de todas las situaciones, yo quiero agradarte a ti en todo. Por eso yo quiero que tú examines mis pensamientos, porque yo quiero que mis pensamientos sean positivos para que tú seas el que los dirija. Hermano, pasamos por diferentes situaciones en la vida. Situaciones difíciles, enfermedades, situaciones con la familia. Simplemente porque, amén, ya no hice el plato de arroz como se esperaba, ya enseguida, amén, aleluya, hay pleito, hay contienda, hay problemas económicos y eso se ve, amén, aleluya, a diario. Pero algo sí le puedo estar y dejar bien seguro, que cuando usted confía en el Señor, todo obra
En esta hora te quiero dejar con estas palabras. Qué lindo Jesús. El hombre se puede confundir. El ser humano puede cometer errores en lo que él decide escoger y en lo que él decide seguir. Pero el salmista reconoció que cuando permitimos a Dios dar la última palabra, que cuando permitimos que Dios sea el que dicte qué es lo que va a suceder con nuestras vidas, que cuando permitimos a Dios escudriñarnos a profundidades, porque dice, amén, aleluya, que la palabra de Dios, que es el conocimiento y es la expresión, amén, aleluya, hablada de Dios en nuestras vidas, penetra en nuestros corazones hasta partir el alma, hasta llegar a los tuétanos, hasta traspasar los huesos. Hasta ahí llega la palabra de Dios y hasta ahí llega el ojo de Dios para conocerte y escudriñarte como Él quiere hacerlo, para que tu corazón, para que tu mente y tu cuerpo estén de acuerdo al agrado divino de Dios. Qué lindo. Aleluya. En esta hora, iglesia, Dios quiere hacer de ti un vaso útil para su obra. Aleluya. Yo te invito que te atrevas a depositarte en las manos del Señor y dejar que Dios sea el que obre de una manera especial en tu vida. Samuel lo hizo, David lo hizo, también Daniel y los 3 jóvenes hebreos reconocieron que no eran los pensamientos de ellos, sino que era la mente de Dios la que dirigía y dirigía sus vidas. En esta mañana, que Dios sea el que esté en tu mente, para que todo lo que tú hagas te salga bien para la obra del Señor. Dios te bendiga.